¿qué tal, amigas y amigos de El Rincón de Siri? Estamos una vez más aquí en este podcast donde queremos hacerles la invitación a que nos acompañen en el episodio número 4. En este episodio número 4, pues vamos a hablar de un tema que, bueno, para mí es importante porque es un tema que es un antes y un después del COVID. ¿Y por qué lo digo? Porque en esta pandemia que vivimos se disparó este tema, y el tema es la ansiedad. Y pues bueno, para ello pues me va a acompañar una experta en el tema, y ella es la maestra licenciada en psicología Blanquita Pérez, así le llamo yo, así la conozco. Gracias. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Encantada de estar aquí con este proyecto. No, yo emocionadísimo. Es Muchas que gracias. es la madrina número 4. Muchas gracias. Y pues bueno, déjenme les presento quién es la maestra. Es la maestra en psicología Blanca Estela Pérez Salinas. Ella pues ha trabajado por 16 años en el CRE, en el Departamento de Valoración y Tratamiento. Y bueno, pues tiene diferentes especialidades en detección y tratamiento por problemas de conducta, en detección y tratamiento de problemas de desarrollo y en detección de problemas de estados de ánimo relacionados con eventos cerebrales, parálisis facial. También tiene detección en tratamiento en casos de salud mental, consecuencias del COVID-19. También es en evaluación psicológica para invidentes y débiles visuales de la Escuela Camino de Luz. Atención psicológica a las familias de pacientes para una rehabilitación integral como proceso terapéutico que busca el mejoramiento de su calidad de vida y plena integración familiar, educativa, social y laboral. Y más, y más, y más, y más, y más. Y también de pareja, problemas de pareja. Y también de pareja. Sí, problemas de pareja. Licenciada, pues bienvenida a este episodio. Yo ya estaba, ya lo habíamos pospuesto, sí. Ya estaba yo, que sí, que un día y que otro. Y yo estoy muy emocionado, y yo porque quiero, el objetivo de este podcast para mí es muy importante, porque queremos llevarle el mensaje a esas personas que no saben que tienen ansiedad, que no saben por qué se sienten desesperadas y por qué tienen esas ganas de correr o esas ganas de repente de estar encerrados y no salir y no ir a la calle, ese miedo que nos ataca. Y bueno, pues queremos saber qué es la ansiedad y qué la origina. Sí, mira, vamos a empezar primero. Quiero empezar, si me permites, sí, por lo que es la salud mental. Bien. La salud mental es importantísima, así como la salud física, que siempre le hemos dado mucha importancia. Gracias a Dios ahora ya la salud mental también tiene un nivel de importancia muy, 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 muy alto, tanto o como el de la salud física, sí, ¿verdad? Entonces, en mente sana, en cuerpo sano, como dicen, sí, ¿verdad? Entonces, eso de la salud mental es el bienestar psicológico, emocional y social de todo individuo, que eso es lo que nos hace que nos desarrollemos y que sigamos adelante. Eso es lo más importante, ¿verdad? Sí, saber que la salud mental es tan importante como la salud física. Es correcto. Y el origen de la ansiedad, se puede decir, que es el estrés. El estrés es el principal origen de esta ansiedad, de esta llamada trastorno de ansiedad, ¿verdad? ¿En qué nos ayuda la ansiedad? ¿En qué nos ayuda? Pues nos ayuda cuando tenemos el control de esa ansiedad, nos ayuda también a, por ejemplo, a que nos salgan mejor las cosas, a tomar mejores decisiones, a relacionarnos mejor con las personas, a enfrentar el mundo. Uh-huh. ¿Qué nos perjudica? Nos perjudica en cómo pensamos, cómo nos sentimos, cómo actuamos y cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, en todo momento, ese problema que es tan sencillo, parece tan sencillo y al mismo tiempo tan complejo,
¿Nos ayuda o nos bloquea? A ver, Lick, perdón que la interrumpa. O sea, la ansiedad es parte de nuestra vida diaria, es un comportamiento o es, vaya, es como una alarma de nosotros que tenemos. Así es. El sistema nervioso central se ocupa precisamente de regular el estrés. Ah, ok, ya. Entonces, cuando nosotros podemos regular el estrés, que es el origen de la ansiedad, Sí. podemos controlar muchas cosas, podemos seguirnos desarrollando, porque el miedo es bueno. El miedo te ayuda a sobrevivir. O sea, es el sistema de alarma ante el peligro. Así es. Ok. Así es. Entonces, el miedo o el estrés nos ayuda a que nos salgan mejor las cosas, a que tomemos mejores decisiones, pero llega un momento en que sobrepensamos mucho las cosas, como estábamos comentando ahorita. Sí. Sobrepensamos mucho las cosas y inclusive ahora, a raíz del COVID, Sí. se han presentado una cantidad increíble que yo nunca había visto en personas con ansiedad. Pero déjame decirte cómo empieza. Es lo que yo he observado con mis pacientes. Ya. Empieza primero, por ejemplo, con una tristeza que se convierte en depresión. Ya. Y después de eso empieza un miedo. ¿A qué? No saben a qué. Y empiezan a desarrollar síntomas psicosomáticos, porque nosotros mismos generamos esos síntomas de acuerdo con nuestros pensamientos. Los pensamientos son los que están generando el estrés. Síntomas psicosomáticos, como ¿qué síntomas? Mira, por ejemplo, nosotros somos como títeres del cerebro, ya sabes, los títeres, ¿verdad? Ok. Entonces, la mano que mueve el títere es el cerebro. Ya. Esa mano hace lo que haces, dice lo que dices y piensa lo que piensas. Sí. Nada más que esa mano tiene dueño. Y tú eres el que mandas, no la mano. Y por lo general, hacemos lo que nos dice el cerebro. Entonces, el cerebro dice que nos está cuidando para que no te vaya a pasar esto, para que no te vaya a dejar tu esposa, para que no se vaya tu hijo a accidentar, para todo nos está diciendo el cerebro, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Pero llega un momento que cuando el miedo sobrepasa lo que el cuerpo humano o el individuo pueda controlar o pueda dominar, ya se convierte en depresión, en estrés. Se sale de control totalmente el miedo. Sí. Y te bloqueas. Entonces, como tú estás generando ese miedo de manera autónoma, ¿verdad? Sí. Como un laboratorio que es tu cuerpo. Sí. Entonces, a la hora que tú estás pensando, tú estás generando. El sistema nervioso está conectado directamente con el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Entonces, el sistema nervioso tiene la señal de alarma. Ordena. La señal de alarma, de cuidado, cuidado, cuidado. Sí. Entonces, manda la información directamente a todo el cuerpo. En lugar de mandarlo a la torre de control, que analiza, procesa y resuelve, te lo manda nada más al sistema de alarma. En el sistema de alarma se activa todo tu sistema nervioso, de todo tu cuerpo. Y está relacionado con el sistema endocrino. Y el sistema endocrino le dice, ¿qué te pasa? Y le dice el cerebro, estoy estresado. Ok, ahí te va cortisol para que estés más estresado y para que estés más en alerta. Y por ejemplo, si le dices, tienes miedo, pero ¿qué te pasa? Pues tengo mucho miedo. Ok, entonces te manda adrenalina. Ya. La adrenalina te causa para que tengas más miedo y para que luches o salgas huyendo. Porque la torre de control sí entiende, pero lo que es el sistema de alarma no tiene filtro. Sí, no. Entonces el sistema de alarma inmediatamente se activa. Le llaman también el instinto de conservación. Sí. Entonces el instinto de conservación se activa y no tiene filtros. No sabes si te están asaltando o se te descompuso el carro. Ya.
Entonces se activa todo tu sistema nervioso y es un laboratorio que te manda de manera independiente, sin que tú lo ordenes, te manda adrenalina o te manda cortisol y lo estás generando, no lo estás consumiendo, lo estás generando, o sea, no lo estás eliminando. No lo estás eliminando. No lo estás eliminando. El cortisol es la hormona del estrés. Ok. Y la adrenalina es la hormona del miedo, así como la melatonina es la hormona del sueño y así como otras que tenemos en el cuerpo. O sea que esto genera esos síntomas, como por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, porque también quiero decirle a mi público que un servidor padece de ansiedad. Bueno, ahorita ya estoy bien calmado. Padeció. Padecí. Voy a poner un ejemplo en un ataque de ansiedad que me dio, que fue de que, se me empezó a dormir la mano, se me empezó a dormir la parte de aquí, sentía que me iba a desmayar, sentía muchas cosas, sentía que me iba a morir. Así es. Y ese es el ejemplo que usted nos puso. Ese es el cortisol. Es donde nos puso y la adrenalina. O sea, el exceso de... Así es el que genera todo ese miedo. No, el miedo lo generas tú con tus pensamientos. Con mis pensamientos. Pero tú al pensar mandas, en lugar de mandar a la torre de control que analiza, procesa y resuelve, lo mandas directamente al sistema de alarma. El sistema de alarma es como un instinto de sobrevivencia y que no puede hacer más que su labor, que es cuidarte, nada más que se le pasa la mano. Cuando son las personas, por ejemplo, los antecedentes, ¿verdad?, que tienen las personas para sufrir este tipo de padecimiento. El trastorno de ansiedad generalizado es un trastorno terrible. ¿Y son muchos los síntomas? Sí, son muchos. Por ejemplo, no todos traen los mismos síntomas. Sí, porque... Y hay otros que traen más, o sea, más graves los síntomas. Sea, todavía más graves. Mucho más graves que los que estás comentando, por ejemplo. O sea, lo que yo sentí fue miedo, fue lo más. Por ejemplo, te voy a decir los síntomas, ¿verdad? Los síntomas pueden ser sudoración, puede ser el dolor en el pecho, puede ser también... como dices tú, hormigueo en el cuerpo. Taquicardias. A veces sientes que no puedes jalar aire, que no puedes respirar. A veces también tienen problemas de mareos y vista nublada, insomnio, llanto frecuente. Y otros síntomas, por ejemplo, el miedo que estabas diciendo ahorita, que parece como que te vas a desmayar, que vas a perder el control, o sea, todo eso lo piensas, porque estás enfocado en los síntomas, que tú mismo, con un círculo que estás haciendo, al pensar y luego generas la ansiedad y luego generas los síntomas, te enfocas en los síntomas y esos síntomas hacen que te dé miedo a morir. Por ejemplo, el clásico, bueno, que yo lo he sabido de otros, el clásico vacío en el estómago. Ese es otro también. Donde siento ese vacío como cuando uno le llama que el presentimiento, ¿no? Que, presiento que va a pasar algo, pero es... Así es. El presentimiento es lo que muchos me dicen. Presiento que va a pasar algo malo y no sé qué es. Sí, es correcto. ¿Verdad? Ajá. Por ejemplo, también... la taquicardia, sienten que les va a dar un ataque al corazón. Por ejemplo, también sienten ganas de vomitar. Eso también es muy común porque la adrenalina, cuando tú tienes que correr, tienes que desalojar. Por eso necesitas tener tu cuerpo en óptimas condiciones para que no esté haciendo digestión. Entonces, por eso es el que quieras ir al baño, o que te den ganas de vomitar, o que no te pase la comida, porque también esa es otra, que no te pasa la comida. Entonces todos esos síntomas vienen relacionados con el trastorno de ansiedad generalizado. Pero es todo un bloqueo que haces, ¿no? Es más bien generas esos síntomas.
Entonces, esos síntomas hacen que te bloquees, porque solamente estás pensando en el problema y no en la solución. Sí, es correcto. Te enfocas por el miedo, te enfocas en el problema, me va a dar un ataque, me voy a desmayar, no están las personas que yo quiero que estén para que me lleven al hospital. Llegan al hospital y no tienen nada. Sí, es correcto. Sí. Le toman la presión, le toman todos los síntomas y no los signos y no tienen nada. Sin embargo, se estaban muriendo. O sea, ya ibas, sí, porque eso pasa. Digo, el primer ataque de ansiedad fue en una tienda de autoservicio, me acuerdo, y fue de que llegué, o sea, me sentí mareado, me sentí que me iba a caer y me senté y salí y donde escuché que no había ambulancias, que nadie iba a auxiliarme, corrí a los carros y pegándoles a los carros, licenciada. Así pegándoles, porfa, hasta que un amigo me vio y me ayudó y me llevó. Llegué al hospital, exactamente como usted me lo dice, y estaba yo muy bien. De hecho, me compuse luego ahí. Exactamente, porque ya estás en un lugar seguro. Sí, como que, ajá. ¿Verdad? Entonces se hace el círculo perfecto. Sí. Empiezas a generar el estrés, la aguja del estrés va a su máximo. Sí. Entonces esa aguja empieza a generar esas hormonas que se llaman cortisol, adrenalina, que son precisamente para salvarte, no para todos los días, para cualquier cosa, ¿me entiendes? Sí, ya. Los antecedentes de una persona con ansiedad es, por ejemplo, hay en las familias, por ejemplo, que tengan el temperamento ansioso, o que tengan antecedentes también, que haya alguien en la familia que tenga ese padecimiento, porque también se aprende por imitación. ¿Así? También se aprende por imitación. Entonces, pero no te das cuenta porque es todos los días y muy sutil. Sí. Si la mamá o el papá sufren de ansiedad, los niños o los hijos, aunque estén grandes, los están viendo. Entonces están de alguna manera también, porque nosotros aprendemos por imitación. O sea, son patrones copiosos también. Sí, son patrones. Entonces, nosotros aprendemos por imitación, no por consejo. No por consejo, aprendemos por imitación. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, que tu mamá o tu papá están con ese problema, pero no sabes qué es, entonces tú de alguna manera también estás empezando a sentir los síntomas, empezando a hacer todo el patrón tal cual. Sí. Claro, con otros síntomas, no siempre son los mismos. No siempre son los mismos que le pasan a la mamá o al papá, ¿verdad? Entonces, cuando son niños, por lo general, yo los canalizo. Sí. Los canalizo con un psiquiatra, porque los niños, por más que le digas un tratamiento psicológico, porque se puede atender con un tratamiento psicológico o farmacéutico. Sí. Pero yo prefiero, yo les digo, vamos a intentarlo un mes, a ver si lo logramos sin que necesites medicamentos. Y si vemos que lo logramos avanzar, entonces le seguimos. Si vemos que no logramos o que no se pueden apegar al tratamiento, y por supuesto, si no asisten, pues también, ¿verdad? Claro. Entonces, de esa manera yo trabajo, o sea, de una manera psicológica, y cuando yo veo que los pacientes no tienen avance, entonces ya yo los canalizo con un psiquiatra. O sea, licenciada, ¿hay una edad para la ansiedad o es también en niños? Es en niños, sí. Yo he atendido niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Ya, ¿sabe qué? Bueno, yo creo que todos los que estamos viendo y escuchando este podcast tenemos la idea de que nada más es la gente adulta. No, porque como te estaba comentando hace un momento, no se dan cuenta. Los niños no se dan cuenta. No se dan cuenta los niños qué les está pasando, nada más sienten miedo. Ya. Y el miedo se va haciendo, pues, por algunas situaciones, por lo general los factores que son los que detonan la ansiedad es el entorno. O sea, el entorno, o sea, los estresores que tienes, la violencia intrafamiliar, la economía, los pleitos, los gritos, el bullying, lo que tú digas. Uh-huh. Los estresores que tiene
el niño, el joven, el adulto. Sí. Los estresores, más aparte el temperamento. El temperamento y de acuerdo a las habilidades que tiene la persona para desarrollar y para sobrellevar o para resolver esa ansiedad o ese estrés. Y la percepción. ¿Cómo estoy viendo yo esta situación? Porque para ti, por ejemplo, yo me preocupo, tú te preocupas si llega el cobro de la tarjeta de crédito un día o 2 días antes de que llegue. Yo me preocupo desde 15 días antes o una semana antes. Ya estoy yo preocupándome. Desde antes. Desde antes. Y yo nomás 3 días. Ajá, ¿por qué? Porque, o sea, tengo para pagarla, pero ¿qué tal si se me pasa? ¿Y qué tal si está el banco cerrado? ¿Y qué tal si me cobran el interés? ¿Y qué tal si hay un imprevisto? ¿Y qué tal si tengo que gastar ese dinero en otra cosa? O sea, ya generó. Sí. Y es la percepción también. Sí. Como por ejemplo, la carretera, el miedo que le tienen algunas personas para viajar. ¿Verdad? Ajá. Yo. Y sin embargo, para otras es un relajo. Sí. Total. Sí. Yo le digo a una amiga. Esa es la percepción. Sí. Yo manejo en carretera y yo, mire, voy así. Sí. Es verdad. Y eso ahorita como, por ejemplo, tiene mucho que ver el temperamento, tu experiencia que has tenido durante toda tu vida, el entorno, lo que te decía yo de que si tenemos algún familiar con ese padecimiento y los estresores, que a veces, por ejemplo, tenemos yo me acuerdo de una persona que había tenido cáncer y cada mes o cada 6 meses después estuvo yendo a atender a Monterrey para que le estuvieran dando el chequeo. Nunca le regresó, pero cada vez que agarraba carretera era vomitar y era querer desmayarse. Hasta los 30 años. Y le dio de 15 años. De 15 años. Y desde los 15 años empezó con el padecimiento de que cada vez que salía de carretera decía, ¿qué me van a decir con los análisis? ¿Sigo con el cáncer o ya me curé? Sí. Este problema de la ansiedad pareciera que es algo nuevo, licenciada, o es una problemática que se dio. Mira, lo que pasa es que el estrés tiene relativamente poco. Tiene de 1973. Descubierto la palabra estrés. La palabra estrés. La palabra estrés. Entonces, ansiedad generalizada ya tiene mucho tiempo de estarse utilizando en los catálogos de los trastornos mentales y sobre todo en los problemas de salud mental, ¿verdad? Entonces, el estrés es el detonador. Y el estrés, conforme vamos nosotros viviéndola día a día, vamos descubriendo que queremos hacer más cosas y más cosas y más cosas, y eso nos trae más estrés y más estrés, y estresamos a todos los que están con nosotros o en el medio donde estamos trabajando también. Entonces, eso del estrés tiene poco, el nombre de estrés. Pero el de trastorno de ansiedad generalizada ya tiene tiempo. Muy bien, amigas y amigos, qué bueno que continúan en este episodio número 4, donde estamos hablando de la ansiedad. Estamos aquí con la maestra y licenciada Blanca Estela Pérez, que yo la conozco como Blanquita, la licenciada Blanquita. Sí, así me dicen. Es de cariño, exacto. Y pues bueno, vamos a continuar con el tema, pero antes queremos agradecerles a quien está en la producción de video, que es Urba Producciones, que le mandamos un saludo a nuestro amigo Zach de Alejandro. Y está Asia Music en la producción del audio, que también ahí está, bien dirigiendo mi amigo Rigoberto Tobar. Y bueno, pues ahí está. Ellos son quienes son los creadores de este maravilloso proyecto y que estamos disfrutando en la charla con la licenciada Blanquita, que nos estamos platicando sobre la ansiedad. Hablamos pues ya hemos hablado de los síntomas, de que esto también es por la cuestión de la familia,
que bueno, Los antecedentes. Los antecedentes, sí. Y bueno, que el estrés viene del 1973, ¿verdad? Sí, sí. La palabra. La palabra. Y hablo yo también de lo que yo quería saber esto, ¿por qué anteriormente las personas calmaban ese estrés, esa ansiedad, la depresión con trabajo? No, yo he escuchado señores que dicen, no hombre, para mí no existía eso, yo me iba al campo y se me olvidaba todo. Y es una forma en que muchas personas siguen con esta misma idea de quitarse según el estrés o la ansiedad. ¿Era algo factible esto que hacían anteriormente las personas? Mira, siempre ha existido la ansiedad generalizada, y también te quiero hacer puntuación en algo. Uh-huh. Si has oído hablar de los suicidios. Eso. Bueno. Ok. Entonces esto va directamente relacionado. Sí. O sea, es de ponerle cuidado. Es de relacionarse, pero de una manera, pues, muy, muy, muy factible el que la ansiedad te lleve por la puerta falsa. Y es que es bien peligroso no saberlo, porque ahí he visto, por ejemplo, hace poquito vi en algo en internet de una persona que trataba de suicidarse y todo el mundo opinando, porque estaban en vivo haciendo esta transmisión, que yo no sé para qué lo hacen, ¿verdad? Eso es... Pero opinaban de una manera tan cruel que se me hacía como que, ¿por qué opinan de esa manera? ¿Por qué? Ay, no, y es lo que le digo, ay, no, hombre, que se ponga a trabajar y ya, se le olvida. Sí, mira, todo empieza con una depresión, con una tristeza. Y esa tristeza mal atendida uh-huh. se va convirtiendo en miedo. Ese miedo se va convirtiendo en ansiedad. Y si no se atiende, se convierte en ataques de pánico. Sí. Y esos ataques de pánico son terribles. Sientes que te vas a morir, que te estás volviendo loco. Sí. Entonces, porque hay personas que me dicen, dime la verdad, me estoy volviendo loco. Le digo, no, esto se puede resolver. No te preocupes, confía en mí, confía en los doctores. Entonces, tenemos esas dos opciones. Por ejemplo, se puede atender como me estabas comentando, de que ponte a trabajar. Es muy cierto eso de que ocupándote la mente, sí es cierto que, okay. Pero la ansiedad cuando ya te atrapa, por ejemplo ahora con lo del COVID, yo quiero referir por qué se ha dado tanto, por qué ha incidido tanto en el trastorno de ansiedad. Sí. A raíz del COVID. ¿Cuál fueron los? Entonces, esto se le llama también el síndrome de la cabaña. ¿Sí lo has oído? Ok, sí, a ver. El estar encerrado mucho tiempo. El estar encerrado mucho tiempo, pues duramos muchos meses, casi más de un año, encerrados, con miedo, con muertos, con enfermos, no sabíamos qué iba a pasar, sin vacunas. Entonces todo eso, y sin clases. ¿Y el ocio? No, porque estábamos encerrados, inclusive hasta en un mismo cuarto durante mucho tiempo. Sí, es correcto. Entonces ahí estudiaban los que estudiaban o los que estaban trabajando por internet o lo que sea, ahí desayunaban, comían y cenaban, y ahí también trabajaban o estudiaban. Sí. Todo era ahí mismo. Y entonces eso hace que cuando salgas al mundo, salgas con miedo. Muchas personas salieron con miedo a morir. Es correcto. Sí. Inclusive hace poco tiempo, que serían hace unos meses, llegó a mi consulta particular una persona y traía todavía guantes de plástico y cubreboca. Le digo, y la niña con ataques de pánico y con trastorno de ansiedad generalizada. Entonces le digo, es que necesito que te atiendas tú también,
porque yo puedo atender a tu hija, pero yo necesito que tú también te atiendas. Le digo, porque ¿cómo es posible que después de tanto tiempo ya tienes tus vacunas, ya sabes que el COVID ya se ha transformado, ya tenemos más defensas? Sin embargo, traía en sus manos los guantes de plástico quirúrgicos y su cubrebocas. Dijo, no me los quito para nada cuando salgo. Entonces, ya te imaginarás el grado de ansiedad que traía la señora. Esto me hace pensar en algo. Por ejemplo, y lo voy a comparar, es una comparación de un ave. Las aves son, pues, libres. Y cuando las encierras, algunas se mueren. O sea, nosotros como seres humanos somos seres que somos libres y andamos, pero de repente llega este problema y nos encierran y pues sucede lo que sucedió. Así es. Además de que a veces cortas comunicación con amigos, sí, con familia, no quieres salir, no quieres que nadie llegue a tu casa, no quieres tener contacto con nadie. Es más, mucha gente que tenía los recursos, pedía los alimentos, los pedía por Uber o por celular para que se los llevaran, por teléfono, pues se los llevaran a sus casas. Sí, sí, sí. Entonces, todo esto, imagínate, ni siquiera la salida al súper, ni siquiera la salida a ningún lado. Sí, es que siempre salías y salías como que, ya traigo síntomas. A lo mejor ya me contagié. No, y llegabas llegabas con todos los alimentos y llegabas, sí, a limpiarlos, a desinfectarlos, a desinfectarte tú, la ropa. Y digo, fue una psicosis, sí, así, todo lo que generó. Muy fuerte. Porque, por ejemplo, decías, estabas limpiando las cosas y decías, ¿y si limpié el tomate? Sí. Ay, no me acuerdo, bueno, lo voy a volver a limpiar. Sí, ¿sí? Era una psicosis. Entonces eso fue lo que... Y eso fue lo que al salir, al terminarse ya ya cuando teníamos ya la opción de salir y tener clases presenciales o trabajo presencial, entonces ya nos daba miedo todo eso que habíamos pasado, que habíamos escuchado, que habíamos visto por televisión, todo eso, porque muchas gente se murieron muy cercanos, sí, inclusive familias, sí, completas, sí, sí, que sí, si la abuelita, que si la mamá, que si la hija, que si el hermano, o sea, no completas, pero familias y mucho número de personas en una misma familia. Entonces, pues estaban muy estresados, con mucha ansiedad. Sales al mundo, claro que pues nadie nos dijo que la vida fuera fácil, ¿verdad? Uh-huh. Siempre tenemos obstáculos, siempre tenemos dificultades para resolverlos y todo, pero tenemos la capacidad, el ser humano tiene la capacidad para resolverlo. Sí. Pero cuando te atrapa ese monstruo, porque es un monstruo. Sí, de acuerdo. Tú lo sabes, sí, es un monstruo. Sí, sí. Te atrapa, no te suelta. Entonces, y todo empieza con el pensamiento. Ahí empiezas a hacer toda esa, como ese laboratorio, empieza a hacer una revolución en tu cuerpo. Es correcto, sí, pues ahora sí que ahí fue donde se disparó más en el COVID. Sí, sí. Y le llaman le llaman precisamente el síndrome de la cabaña. El síndrome de la cabaña, porque estás encerrado mucho tiempo y de repente sales. Sí. Sí, de hecho, por ahí también en pláticas nos preparaban también para ese tipo de lo que iba a pasar después y luego ya te imaginarás todos en casa, con palabras altisonantes en algunos casos, con violencia en algunos casos, sí, con economía, con dificultades económicas en algunos casos, o en muchos casos, porque sí, tú sabes cómo estaba la economía. Muchas empresas cerraron, muchos negocios cerraron. Entonces, todo eso pues afectó bastante a la población, y todavía agrégale el miedo a la enfermedad, a contraer la enfermedad y cómo la iba yo a resolver. Ya. O, por ejemplo, yo se la iba a contagiar a alguien o me la iban a contagiar a mí. No se sabía mucho. No estaba como que muy incierto en ese Absolutamente. momento. Sí, no sabíamos. Digo, yo me enfermé
de COVID psicológico como 3 veces. O sea, fue terrible. Exacto, ¿Sí? porque además, como estás conviviendo con otras personas Sí. y tienes, te digo, la mente es muy, muy, muy poderosa. Sí, muy La mente es muy poderosa. Y hay otros que les daba COVID y como si, no, todo bien, pues sí, no tengo apetito, pero a otros les daba COVID y bueno, era todo una catástrofe porque no sabíamos cuáles iban a ser las consecuencias. Las consecuencias. Si te imaginabas lo peor. Sí, claro, sí. porque así es el Sí, cerebro. Así, sí. Así es el cerebro. Te cuida, pero a veces se le pasa la mano. Hijo, me está, ahora sí que mi cerebro está tratando de, conocí casos de personas que fallecieron de COVID, pero lo último que vivieron fue una ansiedad. O sea, sus últimos estaban bien, estables, pero hay un caso, por ejemplo, que iban a trasladarle de un hospital a otro para que estuviera mejor. Y se puso ansiosa, y todo se le aceleró y falleció. Sí, es que te llega a faltar el aire, te llega a faltar, pues, inclusive te bloqueas, inclusive empiezas a tener la taquicardia y pues empieza a acelerar el corazón. O sea, la adrenalina, Tú lo provocas todo. tú lo provocas todo. O sea, es impresionante, sí. porque es para un caso, cuando hay este tipo de reacciones, es para cuando tú estás en un peligro grave, Sí. para que te puedas salvar. O sea, la ansiedad te ayuda, es una alarma, un sistema de alarma. Es un sistema de alarma que te ayuda para que en un momento dado te puedas salvar, puedas salir huyendo o puedas luchar. Okay, o que estés en alerta, Sí. para eso es el estrés, para El que estrés, estés en alerta. Sí. Es parte de eso. Sin embargo, digo, todo está bien, el miedo, porque el miedo te ayuda a que te atravieses la calle y te fijes que no venga carro. Sí. El miedo te ayuda para no andar en la noche caminando a oscuras y sola, Sí. o solo. Sí. El miedo es bueno para cuidarte. Sí. Es pero un en regulador. Sí, pero exactamente, es un cuidador, Sí. te cuida. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, si tú sobrepiensas mucho y si tú el pensamiento se hace como tu mamá, que decías que ten cuidado, mijito, Sí. que esto te puede pasar, entonces empiezas ya a tener ciertas ideas fuera de la realidad, fuera de la Sí. realidad. Y una de las cosas que más te lo voy a comentar aquí, Sí. que con las que he batallado un poquito más en estos casos de la ansiedad generalizada, han sido los casos en los que culturalmente se pasan estas ideas que de los maleficios, de que me hicieron un maleficio. Ok. Sí. Entonces no puedo dormir porque traigo ansiedad, no puedo comer porque traigo ansiedad, lloro con frecuencia porque traigo ansiedad, no puedo respirar porque traigo ansiedad. Sin embargo, ¿sabes qué? La tía Panchita, ella sabe exactamente y te va a leer las cartas y te va a decir lo que te está pasando. Uh-huh. Entonces van con la tía Panchita Sí. y le dicen, sí, efectivamente. Y tráigase 3 veladoras y Ajá, tráigase esto. efectivamente, y mis 200 pesos. alguien te está haciendo un daño. Entonces, pues son más los síntomas. Entonces, Sí. a la hora que llegan a consulta, ¿cómo logro yo ponerme en sus zapatos? Porque yo tengo que ponerme en sus zapatos para poderlo ayudar. Claro. O poderle ayudar. Sí. Sí. Y me acuerdo mucho de un paciente que me comentaba que ya después de estar 3 meses trabajando, él no salía a la calle porque tenía miedo. Y ya después empezó a salir, ya empezó a manejar solo, no podía manejar solo, tenía que estar siempre acompañado, no se podía quedar solo en la casa. Entonces ya empezó a salir, empezó a trabajar, empezó a manejar solo, empezó a dormir. Y cuando ya empezó a dormir, yo le dije, ya está listo para volar solo. Y me dijo, ay, sí, gracias a la santita. Entonces le dije, ¿a qué santita? Me dijo, pues a la Santa Muerte. Y le digo, ¿cómo? Me dijo, sí,
ella fue la que me ayudó, la que me salvó Ya. de todos estos trastornos, de todos estos miedos, de todas estas preocupaciones. Le dije, ¿y el tratamiento? Bueno, pues ella fue la que me trajo aquí. Ay. Ya ve, usted tiene ahí contubernio. Yo dije, bueno, pero son el sistema de creencias. Sí, sí, ¿Y sí, cómo? sí. Y le ¿Cómo dije, luchas contra eso? entonces le dije, tienes toda la razón. Sí, Tienes toda la razón. sí. La santita te trajo aquí y ya te curaste. Sí, pues sí, es que Y ya sabes lo que tienes que hacer, porque eso te va a perseguir todo el tiempo. sí. Porque te persigue, tú lo sabes que te persigue Sí, todo el sí, tiempo, sí. pero tú ya sabes cómo lo vas a resolver, ¿verdad? Sí. La manera para resolver un trastorno de ansiedad, de atenderlos, es, por supuesto, que se apeguen al tratamiento, principalmente. Eso es lo principal, Sí, que se sí, apeguen ¿no? al tratamiento y que no falten a las consultas. Puede ser un tratamiento farmacológico, que es lo de los psiquiatras, o puede ser un tratamiento psicológico por una persona especializada o una persona bien preparada. Sí, claro. Entonces, yo siempre considero que se debe de atender primero psicológicamente, y si ya en 1 o 2 meses no salimos del atolladero, entonces sí, yo canalizo con el psiquiatra, porque yo con los que más problema tengo son con las personas mayores de edad avanzada, Sí. y con los niños. Pero por ejemplo con los mayores es por este pensamiento que yo le comentaba hace rato, ¿no? ¿No es eso? De que ellos en su época la manera en que curaban ese tipo de enfermedades lo curaban con, ay, vete al campo, trabajar, haz esto, haz el otro. ¿No será eso? En pocas palabras, no creen en la psicología. Eso. Eso. Ese es el punto. Sí. No se creía en la psicología. No se creía, de hecho. Y bueno, de repente cuando dices a alguien, a una persona mayor, estoy yendo con un psicólogo, estás loco. Ajá, exactamente. ¿No? Y aquí pues realmente yo no atiendo a esas personas. Yo lo que atiendo son trastornos. Okay. Yo lo que atiendo son depresiones. Yo lo que atiendo son problemas de pareja, niños, problemas de conducta. Todo puede ser primero atendido. Bueno, hay trastornos como la esquizofrenia o, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, el limítrofe, el bipolar. Todos estos sí van directamente con el psiquiatra. Ya. Van directamente con el psiquiatra, pero lo que el psiquiatra hace no lo pueden hacer ellos mismos. O sea, si lo que las medicinas hacen con ellos tienen que tener sus conductas regularizadas también. Ya, sí. Normalizadas, se puede decir, ¿verdad? Entonces también tiene que ir a la par esporádicamente con un psicólogo para que esas conductas inadecuadas que a veces se tienen, por ejemplo, una persona que se lavaba al día más de 30 veces las manos, son trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, por los gérmenes, entonces pues van directamente con el psiquiatra. Sí. Nada más que yo le dije, bueno, ¿qué te parece si empezamos nada más con 15 veces en lugar de 30? Sí. Y me habló llorando y me dijo, es que no puedo porque siento que va a pasar algo y no sé qué va a pasar. Ay. Siento que me va a pasar algo y no sé qué va a pasar, pero que me va a pasar algo muy malo. Sí, claro. Entonces le dije, no quiero verte sufrir ni quiero oírte llorar. Ve con el psiquiatra, ya le di el teléfono y ella se comunicó y de repente iba a cada mes a consulta con psicología y ya veíamos cómo iban sus conductas, de si ya estaba dejando de lavarse las manos, de acomodar las cosas por colores, de que tuviera todo su cuarto de una manera. Yo le decía, ahora lo vas a cambiar. Ya. Lo vas a cambiar de otra forma, lo vas a acomodar aquí. No podía dejar nada tirado. Ahora vas a dejar, lo que te quitas lo vas a dejar en el sillón que está al lado de tu cama. No lo vas a guardar, ahí lo vas a dejar. O sea, todo eso, y es por medio de aproximación, sí, de cómo vamos a ir aproximándonos a todas esas como limitaciones que ella tenía
para su vida, para hacer una vida pues normalizada. Normalizada. Sí, estar. Ahora sí que esto que de la ansiedad, ya hablamos qué es lo que lo aumenta, qué es lo que lo va aumentando. Es los pensamientos. Lo que lo va aumentando principalmente, sí, son los pensamientos, y que desconoce mucha gente qué es lo que le está pasando. Sobre todo eso. Entonces eso aumenta sobre todo el grado de evolución que tiene la enfermedad también. Eso se va complicando, ¿verdad? Porque no es lo mismo de que me llegue un paciente que empezó con lo de la pandemia, sí, a que llegue un paciente que empezó cuando tenía 10 años o 15 años y ya tenga 30. Y bueno, pues estamos desde el Rincón Eventos, este espacio donde estamos con este podcast en el episodio número 4. Y pues bueno, gracias a el Rincón Eventos por las facilidades. Este es un salón, y es un salón de fiestas, y es con alberca también, asador también, y el área de piñata además. Y usted puede pues contactar, pedir más información en el teléfono 834-10-211-58. 834-10-211-58. Si usted quiere conocer este espacio, pues puede conocerlo. Está en la colonia Ampliación López Mateos, atrás de una mueblería muy reconocida por la avenida Teocaltiche. Ahí mero, aquí estamos. Y bueno, vamos a continuar con el tema que nos trae aquí, y continuar con la ansiedad. Licenciada, quiero preguntarle, ¿cómo es la vida de una persona con ansiedad? Es un infierno. Así. Es un infierno. Así. Cuando no está atendido, cuando no se atiende, cuando lo está dejando para ahorita se me va a quitar, o ahorita me pongo a rezar, o me voy a poner a escuchar música, no funciona. No funciona. No funciona nada. Sí. O sea, para quitarte la ansiedad a un grado ya en el que ya te sobrepasa, ya no hay manera de controlarla. No hay manera. Ahora, ¿cuánto tarda en salir la ansiedad? Pues puede ser que en algunos casos la detonen algunas situaciones. ¿Y cuánto tarda? Tarda en el momento en el que te das cuenta de que ya necesitas ir a consultar. De que ya necesitas ir a consultar a alguien, ¿verdad? Y es que esto me viene a que en este momento nos están viendo alguien que tiene ansiedad. Alguien que en este momento está sintiendo tal vez esa desesperación, ese miedo que no sabe de dónde le viene, esos síntomas, ahora sí que se te duerme la mano, que psicosomáticos, que tienes esa taquicardia. O sea, todos esos síntomas que no conocen, en este momento alguien nos está viendo. Y entonces dice, ¿qué tengo que hacer? Sí, principalmente lo primero que hay que hacer es informarte, ¿verdad? Tener la capacidad para poder llegar con alguien y pedir ayuda. Sí. La capacidad para esa, ¿se puede decir humildad? Sí, bueno, es que quería tocar ese tema porque es muy difícil que una persona pida apoyo cuando tiene ansiedad, porque lo primero que es el entorno familiar, donde le dicen, oigan, es que me siento desesperado, es que, ay, tú ya vas a empezar. Sí, ¿sí? Así es. Qué difícil, ¿no? Es muy difícil porque es muy discapacitante y muy incomprendida. Muy incomprendida. Muy sí, incomprendida. No. Entonces, la familia, ya vas a empezar otra vez, como dices. Sí. Mira, ponte a hacer algo, ponte a barrer, ponte a trapear, ponte a hacer la tarea, o sea, empiezan a darle opciones y pues realmente no funciona nada porque nosotros mismos la estamos generando. Sí. Y cada vez que nos dicen algo como eso, generamos más ansiedad. Así es. Entonces se va como haciendo el círculo perfecto
Y entre más ansiedad tengas, más síntomas, y el síntoma te genera miedo a morir. A morir. Es el miedo a morir. Entonces dices, me va a dar un infarto, me voy a desmayar, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es ya cuando la ansiedad generalizada ya está en un grado en el que ya tienes los síntomas psicosomáticos, porque en algunos otros casos pueden tener nada más un solo síntoma o dos, y hay personas que han llegado hasta con 10 síntomas. Sí. Entonces, en una ocasión me llegó un niño de 11 años con la cabeza pegada en el hombro. Él había padecido, la familia había tenido unos familiares habían tenido un accidente, habían fallecido, no sé, 2 o 3 personas en el accidente, y el niño, todo esto lo había escuchado. La mamá había sido paciente mía. Okay. Entonces, a la hora que sucede el accidente, el niño empieza con diarrea y vómito. Ya. De miedo. Ya. Y me voy a morir. El niño tenía, para cuando llegaron aquí a consulta, ya tenía 3 días de no dormir. Y con la cabeza, la barbilla de la cara pegada al hombro. No la podía despegar. Yo se la despegaba y... pero como si estuviera en concreto, así pegada. No podíamos despegársela. Y ya estaba contracturado de la cintura hacia arriba, del esfuerzo que estaba haciendo a la hora de colocar ahí la cabeza. ¿Por qué la colocó así? No entiendo. Es como un bloqueo, ¿no? Es lo que le digo, que, o sea, todo genera... Se contractura. Sí. Es una contractura de todo el sistema nervioso, así como lo es la deglución, que también es una contractura de la... Se puede decir, yo le llamo contractura, pero es el sistema nervioso que se ve afectado. Sí. Entonces, ese día me acuerdo que estuve tratando de ayudarlo, vamos a caminar, vamos a respirar, vamos a contar, no me funciona nada. Entonces le dije, a ver, siempre tengo en mi consultorio unas gotitas para tranquilizar, porque me llegan en casos muy difíciles. A veces me llegan casos muy, muy difíciles. Entonces le puse en un vaso 2 gotitas de un ansiolítico y le dije, a ver, acuéstate. Pues tenía mucho de no dormir el niño. Ay, pobre. Y entonces los papás venían, me acuerdo que venían de fuera, llegaron a las 8 de la noche. Y le dije, a ver, acuéstate, se quita la camiseta, le digo, a ver, te voy a poner aceite en la espalda para que te relajes. Y empezó a relajarse, empezó a descansar y se quedó dormido. Y empezamos a platicar los papás, y ya me empezaron a platicar cómo había sucedido, cómo había empezado, cómo había reaccionado el niño, qué era lo que había visto, qué era lo que había presenciado, todo eso. Entonces tardó como media hora y se despierta sin ningún síntoma. Ni porque me decía, es que no se me quita el asco, tengo ganas de vomitar, siempre era lo que me decía, tengo ganas de vomitar, porque tú sabes que uno de los síntomas es el tener ganas de vomitar. Sí, bueno, entonces él decía, tengo ganas de vomitar todo el tiempo, me siento mal, no puedo dormir del miedo, me voy a morir, me decía. Le digo, no te va a pasar nada, no te va a pasar nada, vas a estar bien. Pero el niño así con la cabeza por un lado. Ya cuando despierta, le digo, ¿cómo te sientes? Me dice, muy bien. Le digo, ¿te dormiste muy bien? Le digo, ponte la camiseta. Sí, ya se puso la camiseta. Y le digo, mira, yo no sé cuánto vaya a durar esto, si esto se vaya a quitar ya para mañana o no. Pero yo le tengo que dar las técnicas al niño para que pero el niño era un niño muy pequeño, como que no estaba como muy capacitado como para seguir las indicaciones. Claro. Entonces le dije, como quiera te voy a dar el teléfono del doctor, por si amanece para mañana, mediodía, o en la tarde le regresa el síntoma, tienes que hablar con el médico para que te hagan la cita. Y dicho y hecho, para mediodía ya tenía otra vez el síntoma. Entonces él va ya con el psiquiatra, el psiquiatra lo atiende de manera inmediata. El síntoma era la cabeza. La cabeza. Sí.
Entonces, porque se estaba torciendo, entonces ya estaba todo adolorido de la espalda, ¿verdad? Del hombro y de la espalda, de la columna. Sí, en la posición en la posición en la que estaba. Entonces, finalmente me dijo, ya fuimos a ver al psiquiatra, me informó la mamá, ya le dio sus medicamentos, todo, el niño está reaccionando muy bien, anda muy bien, nos vamos a ir en una semana a unos juegos. Creo que él jugaba béisbol, nos vamos a ir a unos juegos, se van a los juegos a otro lugar, a otro estado, y la señora nada más le dio, o sea, de ahí a que se fueron, tardó 15 días, se fueron a los juegos, a las competencias, y a veces le daba la medicina, a veces no, a veces le daba la medicina y a veces no, y finalmente se la dejó de dar. Oh. Y el niño ni se acordó. Entre los juegos, entre el hotel, entre la alberca, entre los amigos, entre las situaciones que tenía él que prepararse para las competencias, se le olvidó todo. Todo. Sí. Pero ya él ya iba ya con sus medicamentos. Ya iba. Yo le llamo a esos medicamentos, le llamo los flotis. Los flotis. Los flotis. Sí, porque yo te tengo que ayudar a aprender a nadar. Sí. Pero tú tienes que traer, a lo mejor algunas veces tienes que tener los flotis, que son los medicamentos, para que no te me hundas. Es correcto. Entonces, con los flotis, tú empiezas a perderle el miedo al agua, a perderle el miedo a la profundidad, a perderle el miedo a la natación. Sí. Y entonces ya empiezo yo a apoyarte ya de manera psicológica, por eso es tan importante la terapia de psicología, para que aprenda a nadar solo. O sea, los fármacos son importantes cuando son una crisis ya muy avanzada. Cuando una crisis, y a veces cuando son trastornos severos, como los que te comentaba de esquizofrenia, el trastorno obsesivo, el de bipolaridad y todo eso. Que estos son una primera opción cuando están las crisis. Así es, cuando están en crisis es indispensable. Y luego después ya viene la terapia. Sí, porque no tienen la capacidad para tener ese autocontrol, ese autocontrol que se necesita para, a ver, espérate, tienes que hacer esto y esto, porque te está pasando esto y no te vas a morir, no te va a pasar nada. Ahora, Lick, ¿qué pasa si una persona con ansiedad no se trata? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es el final? Si yo, por ejemplo, digo yo que la padezco, ya me traté, pero si yo, o alguien que está escuchándonos, viéndonos, está pasando por ansiedad y no se está tratando. Pues mira, esta ansiedad llega a grados superlativos, como por ejemplo los ataques de pánico. Los ataques de pánico te paralizan en donde estés, no te puedes mover. No te puedes mover. Tienen que ir por ti, te tienen que llevar al hospital y llegas al hospital y no tienes nada. Entonces vuelves a empezar el círculo. ¿Qué pasa cuando no son atendidos? Llegan momentos en los que tienen que tomar para siempre los fármacos. Cuando está el padecimiento tiene poco tiempo de evolución, es muy factible que empiecen con los fármacos y en un tiempo determinado, como este niño que te comento, lo dejó y sin darse cuenta. Porque fue inmediatamente la atención que le dieron los padres, porque la mamá ya lo había padecido. Entonces la mamá ya sabía, como quien dice, pero no entendía por qué. El caminito. Sí, pero no entendía por qué lo de la cabeza. Sí, o sea, no sabía que también. No sabía, porque el sistema nervioso está desde la punta del cabello hasta la punta del dedo gordo. Entonces te puede afectar la vista, te puede afectar el olfato, te puede afectar el gusto, el oído, te puede afectar el equilibrio, te puede afectar muchas cosas. Inclusive hay enfermedades físicas que son causadas por síntomas, ¿verdad? Por el estrés, como por ejemplo por
por ejemplo, la gastritis, la colitis, por ejemplo, la alopecia, que se cae el pelo. Sí. O sea, todo eso es señal de estrés. Esos son síntomas físicos. Okay. De los que estamos hablando son síntomas psicosomáticos, Somáticos. que son psicológicos y que se presentan en el soma, en el cuerpo, Sí. para que te estén avisando que algo está, pasando. que está pasando algo que no está bien. O sea, psicosomáticos y los físicos. Y los físicos. O sea, la alopecia, la caída del cabello. Por ejemplo, también pienso yo que la hipertensión emocional también Sí. es uno de los es un padecimiento ya. Ok. Gastritis, colitis, hipertensión emocional. Yo creo que muchos padecimientos que a veces no entendemos cómo se generan son debido a la ansiedad. Y por ejemplo, no sé si has oído hablar de la psoriasis. No. Bueno, la psoriasis es una enfermedad de la piel, porque también… ¿Como el vitiligo? No. Ese es otro. Ah, ok. El también. vitiligo también es generado por el ansiedad. sistema nervioso, por la ansiedad. Ya. Y también el que te digo yo que se llama, que es en la piel, que se hacen pequeños rodetones rojos y van creciendo y te llenas todo el cuerpo. Como ulceritas. Sí, como úlceras, pero se secan, se cae la costra y se hace más grande y se hace más grande y se hace más grande. Okay, y te llenas. Ok. Si no te atiendes a tiempo, porque sí hay personas que se han podido atender, es muy caro el tratamiento de la psoriasis, es muy, muy caro, pero sí se puede atender, sí se puede curar. Ahora, a ver, yo quiero ir a otro. El habla también puede ser, porque yo recuerdo que un tiempo, bueno, una vez se me cayó el pelo de este lado. Ajá, sí, Bueno, como mapas. Ajá, y una ocasión, de repente yo grabando, pues ya sabes, ¿no? Yo Sí. haciendo mi linda voz. Ah, es cierto. Lo que tú sabes hacer. Grabando, creo que era algo para la escuela, no recuerdo. Entonces me di cuenta que empecé a hablar así. Y así, y yo dije, ¿por qué estoy hablando así? Y no te lo podías quitar. Y no me lo podía quitar, dije, ¿por qué estoy hablando así? Me preocupé tanto porque dije, ¿qué está pasando? Entonces, ahorita que me lo dice, o sea, la ansiedad me lo estaba provocando. Así es. Ahora, fíjese, a quien nos ve, nos escucha, ¿qué es lo que no debemos de decir a una persona con ansiedad? Tranquilízate. Eso es. La muerte. Eso Sí. es lo peor que le Sí, puedes decir. porque Porque no va a poder. Sí, no. ¿Cómo? Sí. A ver, sí, ya me tranquilicé. No, pues no. Pues no. No. Entonces, tiene que haber técnicas para eso. Y las técnicas, por ejemplo, no son recetas de cocina. Sí, no. La técnica tiene que ir desde la atención al paciente, desde la primera cita, que se apegue al tratamiento y que entienda qué es lo que le está pasando, Sí. que no es nada que se va a morir, no es nada que de lo que te vas a morir de otra cosa, les digo, de esto no te vas a morir. Sí. Entonces, ellos entienden y me acuerdo de una amiga que me acuerdo que me decía, en la noche, como ella estaba sola, en su casa durmiendo, ya sus hijos casados, había fallecido su esposo, y ella me decía, es que me da en la noche, y pues levanto a mis hijos para que me lleven al hospital porque me estoy checando la presión, yo no tengo presión alta. Pues la estaba generando la presión. Sí. Entonces, mamá, ¿te sientes mal? Sí. Bueno, entonces ahí la llevaban a las 2 o 3 de la mañana al hospital, llegaba al hospital, no tiene nada. Su presión bajaba, su presión se estabilizaba, pero entonces empezó ella con el tratamiento. Okay. Pero el tratamiento fueron muy pocas sesiones porque tenía poco de haber empezado con el padecimiento. Sí. Entonces fueron muy pocas sesiones hasta que un día fue y me dijo, ya entendí, está en mí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí. Controlar el pensamiento. Controlar el pensamiento negativo, el pensamiento preocupón, el pensamiento, yo le digo, metiche.
Sí. El pensamiento metiche. El fantasma. El fantasma. El fantasma, El sí. que nos da miedo. Sí. Me acuerdo de un chico de 16 años que venía de San Fernando a atenderse. Sí. Me decía, ¿sabes qué, Blanca? Ya me di cuenta. Y ya le dije, ¿ya vas a empezar otra vez con tus cosas? Él solo se lo decía. Sí, sí, sí. Ajá. Dice, ¿ya vas a empezar otra vez con tus cosas? Ya no te tengo miedo. Ya sé quién eres. Ya no me asustas. Sí. Y eso me lo dijo porque yo pongo una meta, un objetivo. Sí. O sea, no es así como que una receta de cocina. No. ¿Verdad? O sea, está es en un uno. tratamiento. Pero es un tratamiento. Sí, sí. No te puedo decir, mira, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es que tienes que respirar y que tienes que contar y que tienes que hacer la cuenta regresiva, porque no funciona así. Y Yo te puedo dar todas las, se puede decir, las recomendaciones, Pues pero sí. no funciona así. Sí, no, pues no. O sea, tienes que... Tienes que llevar un tratamiento. ¿Un tratamiento cuál es? Que tienes que poner una meta, un objetivo. A ver, ¿qué tengo que cambiar a nivel ser para mejorar? Para empezar. ¿Ser más qué? Yo les digo, ¿qué prefieres? ¿Ser más controlado o tranquilo? No, pues tranquilo. Ok. Tranquilamente. Tranquilamente seguro y positivo. Eso, sí. Tranquilamente seguro Sí, y positivo. sí, sí. Y me dice el chico de 16 años de San Fernando, oye Blanca, ¿y si le cambiamos a relajadamente seguro y positivo? Le digo, sí, vamos a cambiarlo. Ajá. Entonces, cada quien según como él se sienta mejor, Sí, para mejorar, por supuesto, esa situación. así es. Entonces, definitivamente fue un gran paciente ese muchacho de 16 años, tenía su gemelo. Muy aplicado. Muy aplicado. Es que- La mamá se lo encontró encerrado en un closet con los ataques de pánico. Ay. Entonces, él no sabía qué era lo que le estaba pasando. No sabía qué era. De 16 años. Ya. Hasta que la mamá lo vio adentro de su closet, encerrado, con miedo, temblando, con taquicardia, sudoración, no podía respirar. Entonces dijo, ¿qué te pasa? Dijo, no sé qué me pasa, no, me siento súper mal. No sé cómo dieron con mi Con celular. ¿Sí? Y venían cada 15 días de San Fernando. Li, sí me gustaría hacer hincapié en la familia. Cómo una familia, cómo una persona debe tratar a su familiar en esos momentos de crisis, de ansiedad. Pues, ¿qué crees? Que es una pregunta que me dices, un punto bien importante que es la familia. Sí. Es básico el apoyo familiar en una persona con ansiedad, porque no lo podemos tomar a la ligera, no se va a curar solo, no se va a curar rezando, ni oyendo música, ni trabajando. Se tiene que atender. Y si es una persona que tiene ya tiempo de evolución con ese padecimiento, tiene ya que ir directamente con un psiquiatra. Y sobre todo, que no sea causa de burla. Porque de repente la familia lo toma como a broma, ¿no? Así como que a la ligera y, no te está pasando nada. Sí, exactamente, porque te ve normal. Sí. No te da temperatura, no te salen ronchas, nada, no tienes ningún síntoma físico, ningún signo. Sí. Entonces, pues lo toman como, no es nada, son tus nervios, tranquilízate, duérmete, relájate, vete a hacer ejercicio y ya. O sea, la cooperación de la familia, la comprensión de la familia. Eso es, la comprensión. Primordial. Y el apoyo. Ahora, en este momento hay un joven, una joven o una señora, un señor que está teniendo un ataque de ansiedad. ¿Cómo me puedo calmar? ¿Qué debo de hacer? Primeramente, hacer una respiración honda y profunda. Y empezar mentalmente, sí,
100, 99, 98, 97, 96, Ay, con 95, eso me relajo. 94, 93. Llegas al 1 y vuelves a empezar. O sea, la cuenta regresiva. Cuenta regresiva, pero después de una respiración profunda Ok. para que se pueda tranquilizar. Que se llene bien los pulmones, sacas el aire y empiezas con la cuenta regresiva. Cuenta regresiva. Es algo muy, muy fácil Que de hacer funciona. y funciona 100%. A ver, el que nos está viendo lo está haciendo. Ay, licenciada, pero no, me estoy desesperando. ¿Qué hago? Respira otra vez. Ok. Y vuelve a empezar. 100, 99, 98. Sí, el cerebro no puede. O sea, tú te estás preocupando por los síntomas, porque te estás preocupando hacia adentro. Sí. Entonces estás sintiendo la taquicardia, estás sintiendo la opresión en el pecho, el dolor de estómago, las ganas de vomitar. Estás sintiendo todos esos síntomas psicosomáticos y te estás pensando que te va a pasar algo, que te va a dar un infarto, porque además te duele el lado izquierdo del cuerpo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero que nada, detener el pensamiento metiche, porque es el que está generando toditito esa revolución. Okay. Entonces, el cerebro no puede con dos cosas, o cuenta o piensa. Así es. Sí. Entonces lo tenemos que sabotear. Okay. ¿Cómo lo podemos sabotear? Lo vamos a sabotear así. 100, 99, 98, 97. ¿Hasta cuándo puedo dejar de contar? Hasta que cambies de canal. Sí, que ya te sientas bien. Que ya no estés pensando en los síntomas. De hecho, esa a mí me funciona para dormir. Eso también para el insomnio. Ah, y a mí me funciona. Es para el insomnio, muy bueno para el insomnio. Una paciente me dijo, oye, ¿sabes qué, Blanca? Soy tan buena para los números, o yo no sé, pero yo como quiera estoy pensando aunque esté contando. Ok, empieza en el 500. Y ¿sí? funcionó. Sí. Funcionó. Ay, pero y si no me gustan las matemáticas, si no vas a sumar. Es que ella era, o sea, era contadora y era muy buena para los números. Que se le hacía muy rápido. Muy rápido la cuenta regresiva. Sí. Entonces, cuando son niños, yo les pido que empiecen a contar en el 20 o personas adultos mayores, porque luego a veces traen un poquito de demencia senil. Ya. Entonces, y si no pueden contar de manera regresiva, esas personas de manera progresiva. Ya. ¿Verdad? Sí. Esa es principalmente por decir, número uno, que es la más fácil, porque cuando yo les pido que cuenten y respiren, a veces no pueden por la ansiedad, por el estrés que traen acumulado. Acumulado. Que pensando, ¿no? Que traen un estrés acumulado y lo traen en todas partes de su cuerpo. Ya. Licenciada, ahora sí que pues nos estamos ya despidiendo. Gracias de verdad. Yo estoy muy contento que esté aquí conmigo. Gracias. De verdad, usted sabe lo importante que es para mí que usted y yo platiquemos de este tema, que muchas personas nos escuchen y nos vean, porque para mí, usted lo sabe, que hacer este tipo de espacios, lo importante que es para llegarle a alguien y salvar a alguien. Claro, es muy importante la difusión. Es correcto. Es muy importante la difusión y que la gente esté consciente de que no se va a pasar solo, que se tiene que atender. Así es. Y lo último que quisiera yo comentar es decirles a todos los que nos estén escuchando, los que nos vayan a escuchar, y principalmente darte las gracias por esta oportunidad. Y la otra es que decirles que todo tiene solución. Todo tiene solución. Que escojan una buena persona, que esté capacitada, que que sepan de alguien que esté funcionando, que esté dando resultados en este tipo de padecimientos y que tomen la terapia, ya sea farmacológica o psicológica. Licenciada, y también queremos compartir, si usted nos gusta compartir, ¿dónde podemos consultarla, para poder saber si podemos localizarla y poder consultar si alguien está interesado, si alguien está padeciendo la ansiedad o algún otro tipo de trastorno? Sí, como comentaste también al principio, estoy en el CRE,
Ahí Ok. me pueden contactar con mucho gusto, ya sea ahí nos pondríamos de acuerdo. Ok. Ya veríamos los protocolos que tendríamos que ver si es factible, porque pues, la ansiedad, estamos viendo también algunas situaciones pulmonares, estuvimos viendo algunas situaciones pulmonares como consecuencia del COVID, y esto de la ansiedad también es consecuencia del COVID. Ya, sí. En muchos casos, no te digo que en todos, pero en muchos casos es consecuencia, son secuelas de la Sí. pandemia. Entonces Así nos estoy tocó. ahí en el CRE, en el Centro de Rehabilitación y Educación, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, en el área de tratamiento y diagnóstico. Licenciada, muchas gracias. Ahora sí que esperamos una próxima entrevista con otros temas y lo importante que hay que atendernos la salud mental. Así es. La Es salud importante. mental y la salud física es lo mismo. Sí, porque esta Es salud mental, si se te descompone esto, ya se te descompone todo. cómo te relacionas con el mundo. Así es. Muchas gracias. Gracias a Y usted. bueno, no sé, ¿algún mensaje final? ¿Alguna otra? Por eso, ese es el mensaje. Sí. El mensaje es que todo tiene solución Y que no se preocupen. y que todo se puede resolver, y lo mejor es la prevención. ¿Ya se fijó que no quiero que se vaya? Muchas gracias. Y gracias a ustedes, amigos, pues ahí donde nos estén viendo. Les invitamos para que se suscriban, le den a la campanita ahí en YouTube para que sigamos creciendo. Compártanos ahí en Facebook, en Instagram y en TikTok. Estamos como El Rincón de Siri. Gracias y nos despedimos. Hasta la próxima.